Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que puedas tú suministrarte, Señor. Amén. Prepara, Señor, mi boca, mi corazón, mi mente, pueda estar ligada y sujeta a tu Espíritu, Señor. Prepara los corazones de los hermanos para que haya una recepción de tu palabra. Revélate a nosotros, necesitamos de tu luz, Señor. Amén. En el santo nombre de tu Hijo amado, gracias por tu bendita palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirles, hermanos, que no es para mí no es un formalismo, un formulismo. Orar, si no es una necesidad, orar por la palabra, ¿no? Si no es una necesidad, porque realmente la palabra del Señor es crucial para los hermanos, para todos nosotros, es muy elevada y es espiritual. Por lo tanto, yo me veo también con mucha limitación y flaqueza para poder compartir aquello que realmente puedo decir que yo he recibido, ¿no? En la luz de su palabra, en su comunión, ¿no? Y ojalá el Señor me dé gracia para poder compartir con ustedes aquello que el Señor nos ha mostrado. La gloria de Dios y la bajeza del hombre. Ese es el título que pusimos en este mensaje. Podemos ver, hermanos, que la situación del mundo en la actualidad es una situación muy corrupta, muy caída, y que tanta degradación moral en todos los ámbitos, en los gobiernos nos faltan corruptos por todos lados. En forma general estoy hablando, y no solamente estoy hablando de este país. Este es un tiempo que incluso en Latinoamérica la corrupción entre las partes donde debería ser de ejemplo, de ejemplificación para todas las naciones. Sin embargo, hay tanta bajeza, tanta corrupción del hombre, ¿no? Los pueblos siempre fueron idólatras, pero también son en este tiempo idólatras y ególatras, ¿no? Es una degradación muy grande. La cultura del entretenimiento ha llegado a ser, una plaga, ¿no? Hoy nosotros vemos, sin ir más lejos, hay de todo tipo de entretenimiento, ¿no? Y también nosotros vemos cómo la gente está muy distraída con el celular también, porque es un medio muy accesible hoy de distraerse, ¿no? Y se pasan horas con ese aparatito y parece interminable, ¿no? Hermanos, el placer sexual, algo que es muy serio y es algo que es santo delante del Señor, hoy se ha tornado tan vulgar, tan común, que aún desde temprana edad los chicos comienzan a practicarlo. Y a la sociedad y a los padres esto le parece normal y que tiene que seguir así, que es el camino, ¿no? Cuando en otros tiempos, hermanos, nosotros también vemos cómo las parejas no duran mucho tiempo. Hasta se cambian más de 5 veces, y lo vemos también en el caso en la Biblia, cuando se presenta con esta mujer samaritana, su fracaso, ¿no? Cuando antes una mujer se calificaba de prostituta cuando pasaba más de 2 manos, 2 brazos. Hoy es una aventura, ¿no? Es un llenar su currículum parece de cosas muy a la vista de la cultura que tenemos y de la gente, muy loable, ¿no? Señor nos alumbre, ¿no? Pero esto realmente es a temprana edad
es la cultura de los mayores sobre la influencia de los chicos ha decaído tanto, ¿no? Porque que los niños hagan cualquier cosa, bueno, es algo que son niños, no entienden, jovencitos, ¿no? Pero nosotros somos los padres, los que necesitamos velar por ellos, como creyentes, ¿no? Tal vez, bueno, en el mundo de la cultura que se ha llegado, ¿no? Pero realmente es una bajeza tan grande, ¿no? En la actualidad, hermanos, también el hablar tan vulgar, tanto del varón como de la mujer, es tan denigrante, tan vergonzoso, hermanos, que van por la calle, insultan y hablan de cualquier manera entre ellos, ¿no? Y antes era solo asunto de los varones, hermanos. Pero hoy hasta las mujeres mayores perdieron ese recato, esa dignidad, hermanos. Porque cuando uno escucha ese tipo de hablar, el lenguaje tan vano que tienen las mujeres en el día de hoy, habla de ese derrumbe de la humanidad y como mujer, como persona que debería ser respetable, honorable, ¿no? Pierde su honor. También nosotros vemos, hermanos, este movimiento feminista, ¿no? Que busca la igualdad del varón con la mujer, ¿no? Y tal es así que promueve el odio hacia el varón, hacia los hombres, ¿no? Y vemos tantos extravíos y cosas tan terribles que realizan por esta motivación diabólica. No podemos decir que, hermanos, esto es una degradación diabólica en forma general, desde el principio hasta el final de lo que yo estoy hablando ahora, no solamente por las mujeres, ¿no? Sino por los valores de la sociedad que han caído tan abajo, ¿no? Y esto también es algo tan alarmante que ha llegado también a los oídos de las hermanas. Yo he estado compartiendo con algunas jovencitas, mujeres cristianas, y se escandalizan cuando uno le habla acerca de lo que es el principio en Génesis, que la mujer tiene que estar sujeta al varón. Como algo que no debería estar en la Biblia. No se lo tengo que mencionar porque se ofende. Sí, se ofende. Entonces, nosotros, aún puede ser, hermanos, todo esto, sin duda, con esto mismo que yo estoy mencionando, esto ha hecho que también la condición del cristianismo haya decaído, hermanos, por la moral tan baja que existe en la humanidad. Los matrimonios, hermanos, se insultan de arriba abajo. Yo le digo, mis padres eran inconversos, pero les digo, hermanos, que nunca escuché una mala palabra de mí. A lo último, mi padre por ahí decía algunas breves, pocas malas palabras, pero muy pocas, y menos insultar a su esposa, a mi madre. Nunca lo oí, ¿no? Vale decir que eso también, había un respeto mutuo en aquel tiempo, y no estamos hablando de que eran cristianos, por supuesto, no eran cristianos, estaban lejos del Señor, pero quiero decir, hermano, cómo se aceleró Satanás llegando en la vida de todos los seres humanos y hasta los cristianos, hasta los hermanos, que hoy se le presta atención. Aún en las reuniones se ha cambiado la adoración al Señor por causa de la cultura, prestando atención a la juventud, ¿no? Porque a la juventud le gusta la música, etc. Hermanos, esto también hace que nuestra condición, nuestro estado, para escuchar a Dios su hablar, incluso para escucharnos a nosotros mismos, y no lo hablo por mí, hermanos, hablo en forma general, pero la palabra del Señor ha sido tan devaluada que se escucha hasta ahí y se cuestiona algunas cosas que a veces se predica para salvación. Y aún, hermano, es indignante
que puedan, hermanos, manifestarse en la carne sin ningún apoyo en la palabra y no tengan ninguna vergüenza, hermano. No haya ninguna vergüenza. Y esto lo hemos visto recientemente. Y aún, bueno, todo lo que se puede hablar después de todo esto, ¿no? Señor, nos dé la gracia, hermanos, si esto quiero presentar un escenario para entrar en la palabra. Y por favor, quisiera que tomemos esto, que desde ese lugar tan caído de la cultura en este país y, bueno, en Argentina, donde estamos nosotros, de allí Dios nos quiso sacar, de allí nos quiere sacar, de ahí nos sacó, nos compró para ser una nueva criatura, un nuevo comienzo. Que la cultura vieja, caída, corrupta del maligno quede afuera y lejos de nuestra vida, lejos de nuestro ámbito, de lo cotidiano, del vivir familiar, lejos, para que podamos expresar la cultura que el Señor viene a imponer, a añadir a nuestras vidas, transformando nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿no? Y una de las cosas más importantes, hermanos, el comienzo de todas las cosas es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si bien es cierto, sin duda, como dice la Biblia, que el oír viene, la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo habla Pablo en Romanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el maligno se ha encargado en este tiempo de que no escuchemos con mucha atención. No escuchemos con mucha atención. Que la palabra sea estimada como algo común y no como palabra de Dios. A veces hasta como palabra de hombre. Bueno, habló fulano. Hermano, permítanme decirles que nosotros somos siervos de Dios y con todo nuestro corazón y con temor del Señor tratamos con todo esfuerzo, con la gracia del Señor, ministrar al Señor y no nuestros puntos de vista. Porque si fuera por nosotros, viviríamos en cháchara, haciendo felices a todos, aplaudiendo, cantando y seremos felices y caeríamos en el extremo que muchos cristianos en este tiempo han caído, orientados por la maldad del maligno, que no hablan la verdad a los hermanos, sino que llevan a los cristianos a entretenerlos y nada más, a pasar un buen momento y nada más, y se olviden del sufrimiento. No, Dios, como hijos, Dios nos quiere amar, Dios nos prospera, Dios somos hijos del Rey y Él nos va a dar de todo lo que nosotros necesitemos y no va a haber sufrimiento. Y eso no es lo que dice la Biblia. Pero para eso el corazón del hombre está pegado y se liga a esas cosas, ¿no? El Señor nos alumbre, hermanos, para poder ver cómo se origina la caída del hombre, cómo se origina. Y me gustaría leer en Génesis, es el comienzo, vamos a ver 3, 7 al 12. Todos sabemos de la provisión que tenían Adán y Eva. Todos lo sabemos, para resumir y entrar al punto. Y aquí en este versículo ya ellos habían comido del árbol que estaba prohibido. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sabemos, hermanos, en el capítulo 2, verso 9, lo voy a citar porque es importante. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol era el que Dios
le prohibió. Es el único árbol que Dios le había prohibido a Adán que no comiera de ese árbol. Y dice en el versículo 2 del capítulo 3, vamos a empezar del 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que estás en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el primer punto. Vemos que Adán y Eva menospreciaron la palabra de Dios, escucharon la voz de Satanás y le creyeron a Satanás por sutileza, por todo lo que fuere, y no atendieron a la palabra de Dios, no atendieron. ¿Cómo se atrevieron a creer a Satanás y no a Dios? Dios le dijo que del día que de él comiera, ciertamente morirás. Y hermanos, nosotros nos escandalizamos de Adán y de Eva, porque fue Dios quien se lo dijo. Y nosotros escuchamos la palabra, leemos las Escrituras y nos encontramos con la Biblia, no nos encontramos con Dios, o llegado el caso, escuchamos un predicador. Y no estimamos con el valor que deberíamos estimar la palabra de Dios como valiosa, como una advertencia segura. Lo que Dios dice, hermanos, para nosotros es verdad. Debería ser así, hermanos. Pero Adán y Eva le bajaron el nivel de la seriedad que tenía eso. Creyeron que no se iban a morir. Creyeron. Y así les pasa al cristianismo en la actualidad, a todos nosotros. Nos parece que no es grave. No es grave. Que lo que pasa en el mundo, en la sociedad actual, en esa caída corrupta que existe en la sociedad, no es tan mala, que no es tan grave. Y no podemos hacer una diferencia de la voz de Dios a la voz del maligno. Parece que tiene más peso lo que habla el maligno y su obra, la corriente de este mundo, a las advertencias de Dios que tiene para con nosotros. ¿Cómo llegamos a eso, hermano? ¿Cómo podemos llegar a eso? Saben, hermanos, eso es incredulidad. Eso es falta de temor a Dios. Si nosotros somos aquellos advertidos, deberíamos ser nosotros aquellos que advirtamos a todos aquellos que están cerca nuestro, a los hermanos. Tener comunión con nuestro cónyuge, en nuestra casa, con nuestros hijos, advertirle, es la palabra de Dios. Te vas a morir, no te va a ir bien, hermano. ¿O acaso pensamos, hermano, que si aún hacemos alguna cosita que no sea muy grave, muy seria, que esté contra la voluntad del Señor, no puede ir bien, no va a pasar nada? Este es el riesgo que corrieron Adán y Eva, el atrevimiento que hubo en su corazón. No va a pasar nada, no vas a morir, solamente vas a conocer lo bueno y lo malo y vas a ser como Dios. Hermanos, eso es cierto, ellos conocieron el bien y el mal, pero no se salvaron de la muerte, lo más serio. Aunque es terrible la actitud que han tomado. Y esto no es lejos de nosotros. Quiero insistir en este punto, hermano. La palabra de Dios es muy seria, porque es Dios quien nos está hablando. Y es tan serio, hermano, que la desobediencia de ellos los llevó a Dios a sacarlos, a expulsarlos del huerto.
Y ahora sí, volvemos al punto 7, al versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Señor Jesús, cayeron y instantáneamente perdieron esa inocencia que tenían, esa pureza que había en la forma de mirar, en la forma de pensar, en el juicio que obtenían de todas las cosas que veían. Todo era puro, pero de pronto detectaron la desnudez. ¿Saben, hermanos? Lo que recupera el pensamiento y la vista, que es tan importante para nuestro corazón, y nos recupera de esa caída, es la palabra de Dios. Cuanto más el hombre se llena de la palabra de Dios, más limpio de ojo va a ser, más puro su pensamiento, más coherente en sus juicios va a ser, y más va a detectar el pecado y la malicia, la corrupción y la caída, la degradación del hombre, y más va a detectar lo santo y lo puro de su palabra, lo perfecto que es la palabra de Dios, y lo bienhechor, las bendiciones que hay detrás de esa obediencia siguiendo a la palabra de Dios. Todas estas cosas las perdieron instantáneamente ellos. Perdieron eso. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Dios no le había dado esa percepción. Eran inocentes. Y entonces dice: oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. No había miedo. Algo nuevo, una experiencia nueva. El miedo, hermanos. El miedo viene por producto de distanciarse de Dios y no guardar su palabra. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor y somos uno con el Padre y guardamos su palabra, hacemos un lugar en nuestro corazón, no hay miedo, hay plena confianza, no hay temor en nosotros, andaremos seguros, porque sabemos que ninguna cosa obrará para mal a aquellos que guardan su palabra. Si quieren, usamos lo que dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No importa si me toca padecer por algún impío, algún ladrón o algo, yo estoy en las manos del Señor. No estoy en el brazo de alguien caído. He sido recuperado para allí. Hermanos, no vivamos como caídos, como Adán y Eva en el huerto, lleno de miedo. ¿Por qué vivimos así? Si estamos así es por la distancia que nosotros tenemos de Dios y de su palabra, que no puede habitar en nuestro corazón. Señor Jesús, hermanos, yo diría, ¿se habrán dado cuenta Adán y Eva que antes no tenían miedo? Ah, Señor Jesús. Dice el versículo 21, y Jehová dijo, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Realmente
Esto hablaba de la misericordia que Dios hizo con ellos, que no los dejó así desnudos. Estaba hablando de que Dios los iba a cubrir, pero su vestimenta no iba a ser como la de ellos, hojas de higuera. Pero también aquí podemos leer cómo Dios también maldice a la mujer y maldice al hombre. Con dolor vas a tener los hijos. Y también habla acerca de que ella se tenía que sujetar a su esposo. De hecho, el nacimiento de ella, la creación de ella, fue por causa del hombre, ¿no? Para que fuera ayuda idónea de él antes de la caída. Y también le dice al hombre que con el sudor de su frente se ganaría el pan. Y produjo cardo y espino. Esta era la maldición de Dios. Pero hermanos, podemos decir que aún la maldición de Dios para con el hombre en la actualidad es una bendición. Es toda una bendición. Si el hombre no trabaja, estaría ocioso y estaría muy dispuesto para hacer un material 100% para que el maligno haga con él, con el tiempo de ocio, un pecador más caído todavía. Y la mujer, uno dice, ¿no? ¿Cómo es, no? Todos aquellos que son madres, y acá tenemos testigos, ¿no? No se acuerdan del dolor cuando la mujer tiene el hijo. Y qué valioso es el hijo cuando no viene fácil, hermanos, cuando viene con dolor. Así que ha sido una bendición. Los hombres que tenemos trabajo, estamos tan agradecidos al Señor porque tenemos trabajo. Hoy muchos no tienen trabajo. Y la cultura caída han denigrado esa cultura. Lo han hecho al hombre tan bajo, tan pobre, tan miserable, que hasta aún los delincuentes creen que los que tienen plata le tienen que rendir a él. Y los matan con ese odio, porque a ellos no les tocó la suerte que tienen ellos y creen que merecen lo que otros tienen. ¿Se entiende lo que digo, no? Es el maligno trabajando hasta denigrar al hombre a tal punto, hermanos, que ha sido tan lejos de la original caída que tuvo el hombre. Y dice entonces, y dijo Dios en el 22, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, esto habla el querubín como la espada encendida, o la espada y el fuego, hablan de la santidad, de la gloria y de la justicia de Dios. Ellos no conocían esto de Dios, solamente conocían la compañía, la presencia de Dios. Y Dios parecía que era uno con ellos, no parecía, ¿no? Porque ellos no habían caído, no estaban en pecado. Pero ahora Dios les presenta esto. Nunca más vas a poder entrar en esta condición. Y los expulsó. Hermanos, pregunto, ¿no? ¿Habrán percibido lo que ellos perdieron? ¿Habrán percibido lo que ellos perdieron cuando estaban en el huerto en la presencia de Dios? Y hermanos, nosotros sabiendo la historia, podemos por la experiencia que nosotros hemos tenido, malas y buenas, de dureza de corazón, de ser indiferente a la palabra de Dios, de menospreciarla, o de retenerla, de obtener alguna bendición por la experiencia de ser fiel al Señor. Podemos entender, hermanos, lo que cuando el Señor nos compró, tenemos por misericordia y gracia de Dios haber tenido el beneficio de haber sido hechos herederos de una bendición, de un reino incorruptible y de todas las promesas de Dios para con nosotros. Hermanos, quiero decir, hermanos,
cuando Adán y Eva estaban en el huerto, yo creo que habría un respeto mutuo, un amor incomparable, de él para con ella y de ella para con él. Un cuidado también mutuo, una sujeción intachable, una disposición de ella para con él en acompañarlo en lo que era que él tenía que hacer, sirviendo al Señor, siendo obediente, ya que Dios le había dado una tarea en el huerto. No había groserías, no había palabra vulgar entre ellos, seguramente no habría contienda, no habría disensión, no habría egoísmo, no habría enemistad, no habría griterías, insulto, menosprecio, no habría autoritarismo, también no habría rebelión. Hermanos, qué glorioso, hermanos, qué glorioso, hermanos. Yo creo que todo esto lo habrán percibido cuando Dios los sacó del huerto. Pero todas estas cosas, hermanos, es lo que podemos nosotros recuperar con el día a día, trabajando el Señor en nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas y en el hogar con que compartimos también. Pero no termina aquí, porque ese fue el principio de la caída. Todo eso lo perdieron. En el capítulo 4 hay algo más grave. Aquí comienza el dolor de lo que es la muerte. Aquí comienza lo que el Señor le había dicho. Si habían perdido la armonía y la comunión y el amor y esa inocencia en sus ojos, ahora venía algo terrible, que esto era lo que el Señor le había dicho, le había venido a anunciar. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad de Jehová, por voluntad de Jehová, he aquí adquirió varón, gracias, pues dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Hermanos, todo esto después lo pueden leer ustedes. Dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sabemos de las dos ofrendas que cada uno presentaron al Señor. Y, hermanos, hay un hombre ahí afuera. Bueno, ahí se está yendo. Sabemos lo que aconteció con Abel y Caín, que los dos presentaron una ofrenda. Uno presentó el trabajo del fruto de la tierra y el otro presentó un cordero delante del Señor. Fue aceptada la ofrenda de Abel y rechazada la ofrenda de Caín. Esto levantó el celo en Caín a tal punto de que mató a Abel. Este es el primer matrimonio, hermanos. Y el primer matrimonio tuvo un asesinato. Y no fue un vecino. Fue el asesinato de un hermano contra otro. Y hermanos, esto de lo que perdieron en el huerto de Edén, ese cariño, ese afecto y todo lo que yo dije, no es nada comparación de lo que ahora tuvieron que pasar Adán y Eva. Sus hijos, uno mató al otro, hermanos. Si uno se pone en el cuadro, esto es terrible. Es terrible, hermanos. Y esto es la obra del maligno, la extensión del pecado y la experiencia de no haber guardado simplemente la palabra que Dios le había dicho. Ciertamente vas a morir. Adán, no comas del árbol
del conocimiento del bien y el mal. Vas a morir. Estas son las consecuencias, hermano. Bueno, todos nosotros vemos hasta dónde ha llegado la malicia, la maldad del hombre, la falta de respeto. No hay principios no hay principios, hermanos. Y también muchas veces entre los hermanos vivimos sin los valores que Dios puso ahora, una vez que nos ha comprado. Vivimos una influencia del pecado todavía alrededor nuestro. De eso, hermanos, el Señor nos ha querido librar para poder ir recuperando nuestras vidas, ir transformando nuestras vidas. Y hermanos, Dios nos quiere llevar de vuelta a un lugar mejor todavía que el huerto de Edén, a la Nueva Jerusalén. Y esto no tiene comparación para nosotros. Lo creemos, hermanos, lo creemos. Vamos a eso. El caso de Moisés. Dice versículo 1 a 6, Éxodo 3, 1 a 6. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado y tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Aquí tenemos otra experiencia. Ya sabemos un poco la historia de Moisés. Él estaba ocupado después de 40 años de haber salido de Egipto. Él estaba muy ocupado siendo empleado de su suegro, cuidando las ovejas, el ganado, todo lo que tenía su suegro. Y era común en aquel tiempo que en el desierto la zarza era un arbusto que tenía combustión propia por el calor del sol en el desierto en aquel tiempo, se encendiera. Así que era muy común que se prendieran las zarzas, estos arbustos secos. Pero uno le llamó la atención a Moisés. Una zarza que prendiéndose fuego no se apagaba. Estaba encendida. Y Moisés sabía estas cosas. Terminaba en ceniza, pero esta no terminó en ceniza. Le llamó la atención porque estaba encendido. No se consumía. Algunos maestros hablan, hermanos, en cuanto a esto, que es el fuego de Dios también en la iglesia, que se quema, pero no se consume. El fuego siempre de Dios en la iglesia purifica y no destruye, no consume, sino es para purificación. Y este sin duda era el fuego de Dios que estaba obrando, llamando la atención a Moisés. Y al acercarse, oyó la voz de Dios. Pero es interesante, hermanos, que para que alguien, estos son principios, que para que alguien pueda oír la voz de Dios,
pueda oír su palabra, necesario es que se acerque a Dios, que haya una disposición, un interés. Moisés se interesó, por eso se acercó. Y cuando se acercó, oyó a Dios que mencionaba su nombre, Moisés, Moisés, ¿no? Como dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Hermanos, a menos que uno se acerque a Dios, se interese a Dios, no va a oír la voz del Señor. Estos son principios, hermanos, principios. Entonces, nuestra vida no es rutinaria, no nos reunimos por rutina. Si venimos al Señor, vengamos con fe, como dice Hebreos, vengamos a buscar de Él, vengamos a necesitar de Él. Es la única manera que cuando vayamos después, nos volvamos, habremos oído la voz de Dios hablando en nuestros corazones. Y esto no se compara con nada, con nada. Moisés estaba acostumbrado a oír la voz del faraón, el supremo, el más importante en todo el mundo de aquel tiempo, pero nunca oyó la voz de Dios, nunca oyó la voz de Dios. Y hermanos, no seamos como Adán y Eva. Si oímos la voz de Dios, hermanos, no es una palabra vulgar, común, que la dijo el presidente, que la dijo, no sé, el patrón, no sé, que lo dijo, no sé quién puede decir. No, es la voz de Dios, hermanos. Pongamos atención, porque cuando Dios habla, es serio lo que dice. Dios no le dijo Moisés, lo llamó 2 veces, Moisés. Moisés. ¿Se acuerdan cuando le dice a Marta? Hay varios, Pedro, y hay otros más llamados así, pero le dice Marta, Marta. Y le dice, cuando la llama así, le dice algo muy importante. Tu hermana eligió la mejor parte. María eligió oírme a mí. Y tú no estás oyendo. Por eso la llamó 2 veces para llamarle la atención. Y es importante que Dios nos conoce, pero a menos que nosotros nos acerquemos, nunca va a mencionar nuestro nombre. Nunca. Pero cuando nos acerquemos a Él, nos va a llamar y va a hablar con nosotros. Y es el momento para prestarle suma atención, hermanos. Suma atención. Yo no digo que retengamos los mensajes, porque no tenemos la capacidad para retener los mensajes. Yo estaba viendo algunas palabras que yo mismo había compartido, incluso el otro mensaje que yo había compartido la otra semana. Me pareció tan rico, hermano, de vuelta. Y uno se olvida de todas estas cosas. Pero, hermanos, es necesario que los principios sean marcados en nuestros corazones y que aprendamos a ir delante del Señor con seriedad. Esto es lo único que necesitamos oír hoy. La voz del Señor es seria. No la tomemos trivialmente, porque así ha llegado el mundo y la condición nuestra también. La cultura está influenciando nuestras vidas. La degradación ha llegado a nuestras vidas. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros que haya alguien transformado? Y a la hora de la crisis y de los asuntos complicados y de las ofensas y de tener que perdonar o arreglar asuntos con los hermanos, nos paramos en nuestra propia justicia, echando afuera la palabra de Dios, la cual debería ser una base, que cual nosotros deberíamos estar teniendo como principios en todas nuestras actitudes de nuestras vidas. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. No la tomemos livianamente, hermanos. No pensemos que Dios nos está tratando a nosotros y esto es algo común, algo vago. Dios viene con amor todavía, misericordia, con paciencia para hablar a nosotros.
Y le dijo en el 5, no te acerques, quita tu calzado tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto mientras Dios se acercaba a Adán y a Eva, nunca a ellos les dijo estas cosas. Detente, no te acerques a Adán, porque el lugar donde ellos estaban era el lugar sin pecado. Podían disfrutarlo siempre, pero ahora el hombre, en el caso de Moisés, tenía un límite. Hasta ahí, Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás pisando, el lugar santo. Y hermanos, todos nosotros, aunque hoy experimentamos la gracia del Señor, Dios no nos acepta naturalmente. No pensemos que con Dios no pasa nada, está todo bien. Su palabra es bueno, sí, me parece. Hermanos, Dios sigue siendo sin mancha. Dios sigue siendo santo, santo, santo. 3 veces santo, como habla en el caso de Isaías y como se presenta también en Apocalipsis. No es como uno de nosotros, hermano. No bajó Dios a la tierra, aunque el Señor se encarnó, pero fue santo en su conducta, intachable, sin mancha, sin pecado, puro, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, desde su voluntad, su emoción, su pensamiento, sus ojos, su lengua, sus oídos, su corazón, era puro. No bajemos el nivel de la santidad de Dios que hubo en Cristo Jesús, porque una vez que resucitó, ya no fue el mismo Jesús que se presentó a Pedro. Ahora tenían una reverencia, no se atrevían ni siquiera a preguntarle, ¿eres tú, Señor? Entonces para nosotros es lo mismo, hermano. ¿Cuál es el nivel que tenemos sobre la presencia del Señor, sobre la persona del Señor, sobre su palabra? Que el Señor hable en nuestros corazones con seriedad. Y hermanos, deberíamos tener tal reverencia, hermanos, de que reconozcamos que nosotros delante del Señor deberíamos estar humillados hasta el polvo, hermanos, aún en la actualidad, aunque vengamos en el nombre del Señor, con humildad, de tal forma, con rostro en tierra. Esa es nuestra actitud delante del Señor, porque el lugar en que nos encontramos con el Señor, sin duda el lugar es santo. El lugar santo es. Y aún yo me acuerdo en otros tiempos también, era un lugar reverente, el lugar mismo donde se reunía la iglesia. No que las paredes eran santas, sino que cuando se reunía la iglesia, el lugar allí donde estaba era un lugar santo. Había que tener respeto. Y eso es algo que se perdió también en la actualidad, que deberíamos recuperar. Hermanos, voy a terminar. Cuando nosotros trivializamos la presencia del Señor, su palabra, realmente nuestro vivir también es trivial. Nuestra conducta también es baja, es común. Hacemos común todas las cosas. Solo cuando nosotros podemos experimentar la presencia del Señor y reconocer su santidad, como en este caso, lo que perdió Adán y Eva. Y hay otros casos que no lo anoté porque no da el tiempo, los mensajes que para poder alcanzar a plasmar algo en el tiempo que uno tiene limitado. Pero hay muchos casos más que Dios sigue siendo santo, 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 y el hombre es muy bajo. Aunque la sangre del Señor nos ha lavado, nos ha comprado con alto precio, pero temamos, hermano, temamos a Dios con reverencia, vayamos con fe. No es nuestro vecino, es Dios a quien vamos a acercarnos y a tener comunión con Él. Por eso, hermanos, que el Señor nos dé su gracia. Una pregunta quiero dejarles, hermanos.
Queremos. La obra del Señor es muy grande. El trabajo que tiene el Espíritu Santo para con nosotros es muy arduo. El propósito del Señor es llevarnos de vuelta a un lugar donde perdieron a Adán y Eva. Queremos estar allí, hermanos. Dispongamos nuestro corazón con toda seriedad. Contemos nuestros días, que no sea de lunes a viernes y esperemos el sábado para llegar a la reunión o etcétera, sino que cada uno de los días sea un día contado en la presencia del Señor. No sea un día vano, hermano, porque tendremos que rendir cuenta. Dios sigue siendo temible. Señor le bendiga, hermano. Amén.